En este video resolveremos este problema que dice calcule la entropía molar a volumen constante de una muestra de argón a 250 Kelvin, dado que su entropía molar a 298 Kelvin es 154.84 Joule sobre Kelvin por mol. En esta ocasión también vamos a partir de la definición de el cambio en la entropía como el calor reversible dividido entre la temperatura. Nos hablan de la entropía molar, entonces necesitamos la entropía por mol de sustancia a una temperatura de 250 Kelvin. Entonces necesitamos calcular esta entropía molar a 250 Kelvin. Obviamente estamos hablando de una temperatura de 250 Kelvin y nos dan la información de la entropía molar a 298 Kelvin y nos dice que esto es igual a 154.84 joules Kelvin a la menos 1 mol a la menos 1. En este caso la temperatura es 298 Kelvin. Por cuestiones de simplicidad vamos a denominar esta temperatura como la temperatura 2 y esta como la temperatura 1. Entonces vamos a calcular el cambio en la entropía 2, por decirlo de alguna manera. Entonces nosotros hemos visto que este calor reversible, si el proceso se lleva a cabo a temperatura, a volumen constante, es igual a la capacidad calorífica a volumen constante por el cambio en la temperatura. Esto dividido entre la temperatura derivada de esta expresión. Entonces, si consideramos que esta capacidad calorífica a volumen constante es independiente de la temperatura, nosotros la podemos sacar de la integral e integrar de T sobre T. Entonces tendríamos que el cambio en la entropía sería igual a CV y vamos a integrar T de T sobre T desde T1 hasta T2. Entonces tendríamos el logaritmo natural de T2 sobre T1. Y por lo tanto ya podemos calcular el cambio en la entropía a 250 Kelvin, porque en este caso tendríamos la entropía molar a la temperatura 2 menos la entropía molar a la temperatura 1 sería igual a CV por el logaritmo natural de T2 sobre T1. Noten que necesitamos el valor de la capacidad calorífica a volumen constante. Para encontrar ese valor necesitamos ir a nuestra tabla de datos termodinámicos y buscar el argón. Y aquí tenemos los datos termodinámicos, tenemos el peso molecular, el cambio en la entalpía de formación, la entropía molar a 298 Kelvin, que es precisamente el dato que nos dan en el problema. El otro dato que necesitamos es el de la capacidad calorífica a volumen constante. En este caso no aparece dicho dato, pero nos dan el dato de la capacidad calorífica a presión constante, lo cual también nos sirve para nuestro propósito. Y esta tabla nos dice que es 20.786 joules por Kelvin a la menos 1 por mol a la menos 1. Entonces ese dato lo vamos a colocar acá. La capacidad calorífica a presión constante molar es igual a 20.786 joule por Kelvin a la menos 1
por mol a la menos 1. En este caso, nosotros necesitamos la capacidad calorífica a volumen constante. Entonces, nosotros sabemos que la capacidad calorífica a presión constante molar menos la capacidad calorífica molar a volumen constante es igual a R. Por lo tanto, despejamos la capacidad calorífica a volumen constante. Entonces tendríamos CB molar es igual a, bueno, básicamente la pasamos para acá y este lo pasamos para acá. Tendríamos CP molar menos R. Noten que aquí la entropía nos la están dando en unidades molares. Es la entropía por mol de... Aquí está, es la entropía por mol de sustancia. Por lo tanto, esta capacidad calorífica debe ser la capacidad calorífica molar. Y es precisamente lo que estamos buscando. Y que lo podemos obtener a partir de esta expresión. Entonces, vamos a sustituir esta expresión aquí. Y vamos a despejar este valor que tenemos aquí. Entonces tendríamos lo siguiente. La entropía, que es molar obviamente, a la temperatura 2 va a ser igual a la entropía a la temperatura 1 más CVM, pero CVM es igual a CPM menos R. Y esto lo tenemos que multiplicar por el logaritmo natural de la temperatura 2 entre la temperatura 1. Y ya tenemos todos los datos que necesitamos. Es cuestión de sustituir. La entropía a la temperatura 2 va a ser igual a la entropía a la temperatura 1, que es este dato que tenemos aquí, 154.84 Joule Kelvin a la menos 1, mol a la menos 1. A eso le vamos a sumar CPM, donde CPM es este dato que tenemos acá, 20.786 joules por Kelvin a la menos 1 por mol a la menos 1. Le tenemos que restar R, que es 8.3144. Las unidades son Joule por Kelvin a la menos 1 por mol a la menos 1. Y eso lo tenemos que multiplicar por el logaritmo natural de la temperatura 2. ¿Y cuál es la temperatura 2? Es esta, 250 Kelvin, y la temperatura 1 es 298 Kelvin. Entonces lo sustituimos de este lado y tendríamos lo siguiente. La temperatura 2 dijimos que son 250 Kelvin. La temperatura 1 dijimos que son 298 Kelvin. Entonces lo que nos resta es hacer las operaciones. Entonces noten que las unidades nos van a quedar en Joule por Kelvin a la menos 1 por mol a la menos 1. Entonces esta entropía a la temperatura 2, que son 250 Kelvin, va a ser igual a lo siguiente. Y las unidades obviamente van a estar en joules por Kelvin a la menos 1 por mol a la menos 1. Haciendo el cálculo tendríamos lo siguiente: 250 entre 298. A eso le sacamos el logaritmo natural. Eso lo multiplicamos por 20.786 menos 8.3144. Y a eso le tenemos que sumar 154.84. Y el resultado es 152.65. 162.65 joules por Kelvin a la menos 1 por mol a la menos 1. Noten que si nosotros calculamos el cambio en la entropía al disminuir la temperatura, es decir, al ir desde 298 Kelvin a 250 Kelvin, perdón, aquí es 152. Es 152, no 162.
Entonces decía que si nosotros disminuimos la temperatura desde 298 Kelvin hasta 250 Kelvin, noten que la entropía va a disminuir desde 154.84 hasta 152.65. Es decir, al enfriar esta sustancia, al enfriar el argón, estamos provocando una disminución en la entropía. En términos generales, si nosotros disminuimos la temperatura, la entropía disminuye. Si nosotros incrementamos la temperatura, la entropía incrementa. En este caso, este resultado concuerda con lo que nosotros esperaríamos para este proceso de enfriamiento. Aquí termina este problema. Nos vemos en el siguiente.